asociaciones civiles, movimientos sociales e iniciativas ciudadanas. Ahí vamos a ver esos ejemplos, más concretamente en la historia de nuestro país. Bueno, les digo, vamos a ver la historia de nuestro país, pero fíjense, en un contexto histórico-político, para poder entender cómo se ha desarrollado la sociedad civil en nuestro país. En la sociedad civil de nuestro país básicamente ha tenido que sortear más las cuestiones políticas, porque en un país como el nuestro durante 70, alrededor de 70 años, tuvimos en el poder de la presidencia, casi todo el poder político lo tenía acaparado un partido Estado. Entonces, precisamente es ahí donde la sociedad civil tiene que empezar a trabajar, por favor, tiene que empezar a trabajar este tema. Primeramente vamos a entender qué era ese sistema de partido-Estado, el cual vivió nuestro país durante 71 años para ser exactos. Primeramente, tenemos que el sistema político en nuestro país estaba a la cabeza el presidente de la República, que era el que tenía todo el poder concentrado, el poder político. Pero claro, ese poder político tenía concesiones, tenía grupos que también eran representativos. Pero bueno, primeramente el presidente era jefe del Estado, jefe de su partido y jefe del gobierno. Y a través de su partido controlaba tres bases sociales muy importantes, que son básicamente bases sociales de la sociedad civil en nuestro país, que son el sector campesino, el sector obrero y el sector popular. Bueno, la base de toda la estructura del sistema político mexicano de nuestro país es el presidencialismo, el partido de Estado y el corporativismo. Les digo, aquí es donde estaba la sociedad civil concentrada, agrupada en sindicatos, en grupos gremiales, en un sinfín de grupos sociales, hasta los mismos partidos políticos de oposición. O sea, también los partidos de oposición representan, o sea, miren, aquí hay una cosa bien interesante. Hay muchos teóricos que manejan, y eso es interesante, yo me gusta esa idea. Los partidos políticos tienen un pie en la sociedad civil y tienen otro pie en el Estado. O sea, y si se fijan, ellos así son, o sea, se supone que representan los intereses ciudadanos, pero buscan el poder. Entonces, por eso tienen un pie en un lado y el otro pie en el otro. Pero aún así, también son considerados, si lo vemos de manera muy estricta, también entran en la sociedad civil. Entonces, también los partidos de oposición estaban muy bien alineados al sistema político. Ahora, por favor, sale rápido. Pero bueno, mientras esto sucedía en México, el mundo empezó a cambiar, sobre todo en los años 50 y muy fuerte en los 60. Y estos cambios fueron los que precisamente fueron dándose en las sociedades civiles de otros países, en las sociedades civiles de países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, países de América del Sur como Brasil, Argentina, Chile, muchos de ellos, que sobre todo estos movimientos empezaron a dar. Por ejemplo, la India con Mahatma Gandhi, en Estados Unidos con el Dr. Martin Luther King Jr., con movimientos feministas en muchas partes del mundo, que todos estos precisamente, o sea, representan intereses por la democratización participativa, por los derechos. Sobre todo, muchos de estos movimientos que se empiezan a dar a mediados del siglo pasado son movimientos por los derechos de las minorías, los derechos femeninos o de las mujeres, pues, los derechos de los jóvenes, que es el que vamos a ver a continuación. Pero básicamente es esto, o sea, son los derechos de muchos de esos grupos sociales en muchas partes del mundo, digo, desde Estados Unidos hasta países de América del Sur. Vamos a ver, fíjense, uno de los movimientos más representativos, no solo en México, sino en todo el mundo, es el movimiento estudiantil. Claro que aquí culminó en lo que hoy conocemos como la masacre del 2 de octubre del 78, en donde precisamente los jóvenes, así como las mujeres, luchaban por sus derechos, o sea, por el derecho de expresión, derecho de participación. En este caso, los jóvenes, pues ya todos aquí presentes,
conocemos más o menos la historia, pocos más muertos, pocos menos, eso no importa. O sea, aquí lo que importa es cómo la sociedad civil sembró su semilla en nuestro país en ese momento, o sea, cómo la sociedad civil de nuestro país, que en este caso fueron los jóvenes, sembraron la semilla de la sociedad civil. Yo, para mí, fíjense, personal, el 68, más allá de los culpables, más allá de las masacres que digo, debe esclarecerse, más allá de lo que los datos oficiales y todo lo que se ha manejado. Independientemente de eso, el tema de la sociedad civil es muy importante, porque esa semilla que queda sembrada al lado de un edificio dogmático, que era bueno, dogmático entre comillas, pero vamos a decirlo así, era un edificio dogmático de un partido de Estado que tenía a su cargo el poder político. Entonces, esa semilla queda sembrada, y yo pongo este ejemplo que me gusta mucho, que es precisamente dejan sembrada esta semilla y el árbol empieza con los años a brotar, y él brota, y como sucede muchas veces, o sea, si tú siembras un árbol muy pegado a tu casa, las raíces, el mismo árbol va a ir destruyendo los cimientos de ese edificio. En este caso, el edificio es el partido Estado, y la semilla que quedó ahí fue la sociedad civil, y esa semilla fue creciendo, hasta que ya no soportó más la sociedad mexicana no soportó más. Bueno, todos conocemos cómo fue sacado del poder, porque el fin del partido del Estado el fin del Partido Revolucionario Nacional no ha llegado todavía, sino nada más fue sacado del poder, pero fue precisamente por esa semilla de la sociedad civil, de la inquietud, de las luchas sociales, que empiezan ya abiertamente en nuestro país a partir del 68, que es cuando precisamente, pues, ya todos aquí presentes tenemos una noción, una idea de qué fue lo que sucedió, todo eso, este movimiento. Pero años después